si para mí era tan importante el peso, tengo que haberlo determinado claramente. Por eso es tan importante esa obtención del dato. Si yo les digo, si no es que se tienen que pesar ustedes, que tienen que pesar ustedes a los pacientes, bueno, también tengo que haber fijado de antemano todo eso. Asegurarme que cada uno entendió que al paciente hay que pesarlo de determinada manera. Si no, toda esa información después no va a servir. Yo estoy promediando datos de cosas que no tenemos muy claro cómo se midieron. Bueno, se dice que el dato tiene una estructura tripartita, o sea que hay tres elementos que construyen o que constituyen al dato. ¿Cuáles son esos elementos? Unidad de análisis. Variable y valor. Análisis, ¿qué más? Variable y Valor. valor. Si yo digo 50, 50 es un número. Si yo no le coloco a todo número, eso es una cuestión ya matemática, si todo número yo no le coloco unidad de medida, se considera que no tiene dimensión, o sea que siempre hay que acompañarlo de una unidad de medida. Yo pongo 50 kilos, vamos a dejarlo con kilos para que sea más fácil después lo pasamos. 50 kilos. ¿Qué estoy dando? ¿Esto qué es? De todos estos elementos, ¿qué es lo que yo puse ahí? El valor. Un valor. El valor es 50 kilos, o sea que el valor es 50 kilos. Esto no es un dato, es el valor 50 kilos. ¿Qué otra información ustedes, cuando yo puse 50 kilos, ustedes pensaron en una variable y en una unidad de análisis seguro? ¿Qué variable es? Peso. La variable es peso. ¿Y la unidad de análisis? Kilogramo. No, la unidad de análisis, no la unidad de medida, la unidad de análisis. ¿Eh? A lo que se pesa. ¿Qué puede ser? Esto es el valor. 50 kilos es el valor. La variable es peso. ¿Y la unidad de análisis cuál sería? Varones, La mujeres. unidad de análisis, ¿eh? Una persona, sí, varones, mujeres. La persona es la unidad de análisis y la variable sería el peso y el valor 50 kilos. Entonces, ustedes vieron 50 kilos y pensaron, vieron el valor, pensaron en una variable, que en este caso si era kilo era fácil pensar que era peso, la unidad de análisis. Puede ser una persona, bueno, eso sí lo ponemos acá, lo ponemos este ejemplo acá. Si lo ponemos en ingeniería van a decir que es el peso de una viga, de una estructura, de otra cosa. Para poder definir el dato yo tengo que tener esos tres elementos. Solamente con el valor no estoy definiendo nada. Tengo que haber definido la variable y la unidad de análisis. Una pregunta, ¿el valor incluye 50 kilos o solo 50? El valor con la unidad de medida. Por eso les digo, si no tiene unidad de medida, pensamos que no tiene dimensión. ¿Estamos? Entonces, si yo, por ejemplo, 50, el mismo valor, para decir, bueno, que por qué es importante la unidad de medida. Yo digo 50 días. 50 días ahora sería el valor. La variable, tiempo. Bueno, ¿tiempo de qué? Tiempo muy amplio. Tiempo. El peso yo lo podría haber puesto solamente, pero tiempo, ¿de qué? Tiempo transcurrido desde la primera vez que se midió. Por ejemplo, sí, el tiempo transcurrido, por ejemplo, el tiempo transcurrido en el medicamento. Bueno, tiempo transcurrido desde que tomó el medicamento por primera vez, tiempo que pasó desde que rindió la última materia, cantidad de días que la persona está haciendo una dieta. Bueno, tenemos que definirla más claramente, no bastaba como el peso que lo definimos y lo entendimos todo. Por eso es tan importante definir la variable claramente. Entonces, esa sería la variable. Y la unidad de análisis, ¿cuál sería en todos esos ejemplos que pusimos? De vuelta, la persona. Podría haber sido cualquier otra cosa. Si yo decía lo del tratamiento, podría haber sido, si estamos hablando de algún trabajo de investigación, una rata, que lo puedo haber hecho. En algún animal, en algún
un trabajo de investigación. O sea que siempre, por eso es tan importante cuando uno, siempre les remarco, no solamente para poder hacer un trabajo de investigación, sino también cuando uno lo lee. Cuando uno lee el trabajo de investigación, tiene que leer claramente cuál es la unidad de análisis con la que se trabajó. Porque puede hablar, por ejemplo, hoy uno de los trabajos de las chicas era, el grupo anterior decía que estudiaba embarazo adolescente. Las mujeres que habían hecho aborto en la adolescencia. Y bueno, decíamos adolescencia. Cada uno había definido la adolescencia de diferente manera. Después cuando tuvimos que leer bien claro que para ese estudio la adolescente, la unidad de análisis era una adolescente que tenga una chica que tenga entre 14 y 19 años. O sea que por eso digamos lo de la unidad de análisis es tan importante. Uno tiene que definir, bueno, todas las conclusiones eran en base a ese rango de edad que ellos habían definido de antemano. No era cualquiera, o sea, adolescente que alguien puede decir que sea alguien de 10 años o de 20, no. Ellos habían tomado como adolescente entre 14 y 19. Entonces, cuando uno lee un artículo, es importante que uno identifique cuál es la unidad de análisis sobre la que se trabajó, porque las conclusiones van a ser referidas a esa unidad de análisis, no a cualquier adolescente, ni a cualquier mujer, era solamente ese grupo. Entonces, tienen bien claro qué es unidad de análisis, qué es variable y qué es valor. ¿Sí? Bueno, eso es lo que van a tener que identificar ustedes en el artículo de ustedes. ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿Cuáles son las variables? Los valores los vamos a dejar, porque para mí están mencionados exactamente, después vamos a comentar algo. Con respecto a la unidad de análisis, si hablamos de unidad, ¿por qué se habla de unidad? Si yo hablo de unidad, ¿qué es? Una. Hay que pensar en la misma, digamos, entidad a la que se le realizó la medición, en la que yo medí las variables. Si el estudio se realizó en 200 mujeres, cada una de esas mujeres es la unidad de análisis. Muchas veces, cuando nosotros leemos un estudio, la única definición que da es que sea varón o mujer, por ejemplo. En otro caso, como en este que hablábamos antes del adolescente, era para participar del estudio tenía que tener entre 14 y 19 años. En la mayoría de los estudios del ámbito médico, la edad y el sexo son a veces variables que están consideradas para definir la unidad de análisis. O se llaman varones mayores de 50 años. Bueno, yo sé que eso es lo que tendría que para participar del estudio se establecen criterios de inclusión y criterios de exclusión muchas veces, o sea que los pacientes para participar tienen que cumplir con determinados criterios. Claro, pero eso no está relacionado con la delimitación. Claro, también por eso todo esto viene relacionado con la... Sí, yo todo esto ya lo empiezo a ver fijado cuando delimité el problema. Claro. Cuando yo ya delimité el problema ya empecé a referirme a la unidad de análisis. O sea que cuando digo unidad de análisis no es que es solo persona, sino que es persona de determinadas características. Claro. Características, digamos, previas a que yo le realicé el estudio. Que yo medí antes, digamos, características que yo tuve en cuenta para que la persona participe del estudio. Si a mí no me importaba la edad, y después yo medí la edad y me dio que en promedio tenían 20 años, bueno, eso no va dentro de la unidad de análisis, porque a mí previamente no me importaba qué edad tenían. Claro. Yo ponía que tengan un rango etario si me importaba, y si no me importaba, digo, bueno, que tengan una determinada edad. ¿Estamos? Ahora cuando lo vean sobre cada trabajo en particular, todos trabajan con unidad de análisis personas, sí. Todos los artículos, no había nadie con animales, no. Bueno. Si es con animal también se define el sexo y se define muchas veces, aparece como la marca, que es el nombre, digamos, de la línea, si es fragdo, lingüista, bueno, son tipos de animales que se usan comúnmente, también eso hay que mencionarlo. La unidad de análisis puede ser uno solo individuo, o sea, que es en el que yo le mido la variable. Por eso que ustedes tienen que pensar, todo esto se piensa en conjunto. Bueno, ¿a quién le mido yo la variable? ¿A quién le voy a preguntar la edad? A la persona. ¿A quién le voy a preguntar cuál es el nivel socioeconómico? A la persona. Y bueno, eso le determina la unidad de análisis. En algunos casos, bueno, en la comisión anterior había uno, la unidad de análisis se dice el binomio madre e hijo, porque se probaba algo que le pasaba a la madre si le afectaba al recién nacido. Entonces sería si las condiciones de salud de la madre, bueno, ahí marcaba determinadas condiciones en particular, si se veía que afectaba al hijo. Entonces ahí la unidad de análisis es tanto la madre como el hijo.
porque va a haber varios, o sea, las variables que importan no es a la madre aislada ni al hijo aislado, sino a esa madre y ese hijo, ese binomio. Y también, que no creo que en ninguno de los casos de los problemas de ustedes sea así, la unidad de análisis también puede ser un grupo de individuos. Por ejemplo, si a mí me interesa el rendimiento académico de los alumnos de metodología, si a mí me interesa eso que dije recién, yo voy a ver cómo es el rendimiento académico de cada uno de ustedes. Ahora, yo también podría decir, a mí lo que me interesa es ver cómo funciona la relación con los horarios de la comisión, entonces tomo por comisión. No me interesa cómo le va a cada uno, sino quiero saber, bueno, en conjunto cuántos regularizaron, cuántos no regularizaron, cuántos rinden en la primera oportunidad, porque después yo quiero hacer un análisis con la relación con el docente, por el horario en que cursan. Entonces, a lo mejor tomo las comisiones como unidad de análisis. Pero ahí en lugar de interesarme si aprobaron o no aprobaron, yo voy a decir, aprobaron tantos por comisión. Eso también sería. Pero en la mayoría, por lo que me acuerdo, todos van a tener unidad de análisis individuales, bueno, suman un binomio de madre e hijo y que van a ser personas. Bueno, y con respecto a las variables, ¿cómo pueden ser las variables? Ustedes leyeron ya, para ver bien que ver eso. Las variables, eso es de acuerdo a la naturaleza. La naturaleza de la variable hace que la variable pueda ser cuantitativa o cualitativa. Primero de todo, ¿qué es una variable? Ahora dimos ejemplos y todo, pero si ustedes la tienen que definir, ¿qué es una variable? Es una característica y que tiene que adoptar distintos valores. Que es una característica que puede adoptar distintos valores y que yo puedo medir, de alguna forma la puedo medir. Que puede adoptar distintos valores, la puedo medir, todo eso determina que sea una variable. Bueno, de acuerdo a los valores que toma la variable, se define a través de si dice que tiene una naturaleza cuantitativa o cualitativa. Ustedes acá tienen que pensar, yo voy a medir esa variable a la unidad de análisis, bueno, a ver qué valor voy a anotar de ese valor. Yo digo, voy a medir el peso, ¿qué valor voy a anotar del peso? Un valor numérico, es una variable cuantitativa. Si yo en lugar de anotar, yo digo el peso, bueno, pongo sexo, bueno, género, y pongo varón, mujer, es una variable de qué tipo, de qué naturaleza. Cualitativa. ¿Estamos? Ahora, yo puedo preguntarle la edad a la persona y después a lo mejor cuando hago el estudio a mí me interesa después a lo mejor agruparle en joven, adulto, pero yo le tuve que ir a preguntar la edad, o sea que a mí lo que me interesó era la edad exactamente, si bien después yo la pude haber agrupado. La variable sigue siendo de naturaleza cuantitativa. Y las cuantitativas podrían ser ¿de qué tipo? Nominales y continuas. No. Discretas y continuas. Discretas o continuas. Se suelen llamar continuas o discontinuas, pero bueno, discretas. ¿Por qué era eso? Las continuas pueden tomar cualquier valor y las discretas un valor entero. Bueno, las discretas, no todas pueden estar bien. Para acordarse puede ser que uno puede decirlo que pueden tomar un número entero. Hay algunas variables discretas que toman valores con decimales, pero bueno, en general lo más común es que tomen valores enteros. Puede tomar cualquier valor, faltaría algo en la definición. En un rango determinado puede tomar cualquier valor una variable continua. Por ejemplo, yo digo que la variable es una variable cuantitativa discreta, ¿verdad? Número de hijos. Después busquen otros ejemplos. Todos en los trabajos van a tener un montón de ejemplos para hacer. Número de hijos. Esta es una variable cuantitativa discreta. Yo digo entre 1 y 4 hijos. ¿Qué valores puede tomar? Si yo voy y le pregunto a una persona, ¿cuántos hijos tuviste? 1, 2, 3. 2. Se puede tomar un hijo, 2, 3 o 4 hijos.
Si yo ahora lo que estoy hablando, digamos, es el peso de un recién nacido. Yo digo, pesa 1 kilo, entre 1 kilo y 4 kilos. Acá era mismo. Acá es kilo. Entre 1 y 4. Este es el mismo rango que antes. Acá de 1 a 4 puede tomar 2 y 3. Acá entre 1 y 4 kilos, ¿qué valores puede tomar? Con decimales. Sí, 1, 1,5, 1, 2,50. 2,365. Todo va a depender de Claro. cómo sea la balanza que yo con la precisión que yo trabaje. Se dice que es una variable continua, que en un rango determinado puede tomar infinitos valores. Una variable discreta en un rango determinado toma un número finito de valores. ¿Estamos? Esa sería la definición. Esta es continua porque si yo estableciera, lo que tendría que hacer es cualquier puntito, digamos, podría representar un individuo. Siempre voy a estar limitado por el instrumento de medición, con la precisión que me mida la balanza, pero la variable sigue siendo de naturaleza continua. Porque yo digo, no, si no mide con una determinada precisión, no, siempre va a haber un número finito, va a ser un número finito, aunque sea. Pero uno tiene que pensar que eso es una limitación del instrumento. ¿Estamos? Entonces, una variable discreta entre un rango determinado, en un rango determinado puede tomar un número finito de valores. Que eso después se puede simplificar y decir, bueno, toma números enteros. En general, si toma únicamente números enteros es discreta, pero hay algunos casos de variables discretas que toman valores con decimales, algunos coeficientes. Y una continua es que en un rango determinado toma un número infinito de valores. ¿Estamos? Esa sería la definición. Si decimos que puede tomar cualquier o sea, para que ustedes, digamos, después lo puedan estudiar. Entonces, en las variables ustedes van a tener que identificar también si es una variable cuantitativa continua o es una variable cuantitativa discreta. ¿Estamos? Eso es en cuanto a las variables cuantitativas. Y las variables cualitativas suelen a veces mencionar algunos tipos, como para aclarar. Están las variables que son dicotómicas, y las politómicas. Dicotómica es cuando puede ser una variable dicotómica. Cuando solamente la variable puede tomar solamente 2 valores. Una variable, claro, la misma, o sea, la variable es una variable cualitativa, pero toma solamente 2 valores. ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿Y que mujer y hombre? Que esté embarazada o no. Claro. Embarazo, sí o no, embarazada, sí o no, es una variable cualitativa, dicotómica. ¿Estamos? En muchos casos, las variables se suelen tomar de esa manera. Por ejemplo, puedo tomar el hábito de fumar, puedo medirlo a lo mejor en forma así como dicotómica, si solamente lo que me interesa es si fuma o no fuma. Ahora, si yo dentro del hábito de fumar quiero discriminar la cantidad de cigarrillos que fuman, el tiempo que hace que está fumando, bueno, ahí serían otras variables con las que yo todas esas me voy a armar el hábito de fumar. Pero si puede ser que fume o que no fume, o la presencia o ausencia de cualquiera de las patologías, esas son variables dicotómicas. ¿Estamos? Y politómica todas las demás, las que toman más de 2 valores. Y yo puedo establecer más de 2 categorías. ¿Cuáles se me ocurren? Variables cualitativas. La raza. Grupo sanguíneo puede ser. Grupo sanguíneo es una variable cualitativa, politómica. Raza. Raza. La raza. La raza. Raza también es una variable cualitativa. Color de ojos. Yo digo, ¿por qué quieren ejemplo? Color de ojos, ningún trabajo. Por ejemplo, yo les digo, ningún artículo menciona color de ojos. Pero bueno, ustedes estarán después ahora con los. Por eso yo les digo, el artículo, si bien ustedes no lo tienen que estudiar de memoria ni nada para rendir, si ustedes entienden su artículo
Ustedes pueden, después todo lo que ustedes tienen que explicarlo en base al artículo, ahí uno se da cuenta, digamos, si comprendieron o no la materia. Entonces traten de, el artículo, si no les gusta, cámbienlo, pero si no, traten de trabajar con el artículo que ustedes tienen. Ya ahí tienen ejemplo de unidad de análisis, van a tener ejemplo de variables, de tipo de diseño, o sea, tienen todo, en ese artículo tienen todo ejemplificado. Si se acuerdan cómo es después el orden, ya saben cómo es que era un problema, todo, digamos, tienen todo el resumen casi de la materia dentro del artículo. Entonces, por eso es importante que, si bien nadie les va a pedir el artículo, si están regulares no se les pide el artículo, pero úsenlo como para tener ejemplos. Muchas veces a veces le decimos, a ver, ¿te acordás del artículo que buscaste? Como para que puedan plantear algún ejemplo, a ver si pasa eso, en general no se acuerdan. Si ustedes después dejan de cursarla ahora, no la van a rendir ahora y la van a rendir el año que viene, vuelvan al artículo, guárdenlo al artículo con lo demás para poder, digamos, estudiar en base a eso. Bueno, entonces ustedes lo que van a tener que hacer ahora en el artículo, para este trabajo práctico 3, es identificar la unidad de análisis y las variables. ¿Dónde les parece que van a encontrar todo esto, la unidad de análisis y las variables? Bueno, les remarco lo de la unidad de análisis, que coloquen que es un solo individuo, porque ustedes después tienen que pensar sobre quién se midió. Si ustedes ponen el conjunto de individuos, después les cuesta pensar las variables. Les voy a mostrar una forma después, digamos, de cómo cuando uno tiene los datos, dónde los pasa, que a veces nos puede ayudar o no. Cuando uno termina de recolectar los datos en general, antes de analizarlos, se suelen pasar a una planilla Excel. Todos usaron una Excel. Se supone que tienen aprobado la información. Bueno, en general, cuando uno hace un estudio, colocan una planilla Excel. Ustedes los muestro para que van a ver cómo la ponen. Me resulta fácil entenderlo así. Yo coloco los datos de cada paciente o de cada individuo. Todos los datos de un individuo tienen que estar en la misma fila. O sea que yo voy a tener tantas filas como unidades de análisis. Supongamos, a ver, no sé qué, a ver, ustedes no me acuerdo qué estudio habían hecho, alguno que tenga las variables, que las hayamos mirado más o menos que estaban. Bueno, pero la unidad de análisis que era un adulto. Un adulto, bueno, por ejemplo, el tuyo que era un adulto. El adulto número 1. Todos los datos de este adulto número 1, que de alguna forma lo voy a identificar, van a entrar en esta fila. ¿Qué variables le preguntaban, le medían? Peso, talla. O sea, acá van a estar las variables. Peso, talla. Presión sistólica. Presión. Cada columna es una variable. ¿Qué es lo que se coloca acá? Del peso. Eso no aparece en el artículo. Supongamos que pesaba 60 kilos, medía 1,60 m, la presión era 120. O sea, todo esto es el dato. O sea, el dato es la celda, digamos, es la intersección entre la unidad de análisis y la variable. Entonces, cuando ustedes, ¿por qué les digo esto? Cuando ustedes preguntan, a ver, ¿qué variable, o sea, cómo es la variable? Si es cuantitativo o cualitativo. Ustedes tienen que pensar. Yo a esa persona le tuve que preguntar el nivel de estrés. ¿Qué es lo que anoté? Por ejemplo, había, bueno, no me acuerdo de quién era, el nivel de estrés. El nivel de estrés, ¿cómo lo había medido? Después leemos en el material y métodos, que lo había medido a través de un cuestionario. Y que de acuerdo a los valores que tomaba, el estrés lo clasificaba en leve, de acuerdo a los valores que tomaba ese cuestionario. O sea, que yo acá le pondría a esta persona, le pondría leve, si tenía estrés leve. ¿Se entiende a lo que me refiero? Digamos que ustedes de esta manera, visualmente, no tienen que hacer nada, pero para que piensen que cuando definen una variable, ¿qué es lo que ustedes anotarían? Mido esa variable en el individuo, a ver qué es lo que anoto. ¿Cómo tomaría ese dato? Porque a veces algunas variables no están correctamente definidas. En algunas la encuentran en forma clara en material y método o en resultados. Ustedes tienen que pensar en las que no están claramente definidas, ¿qué es lo que ustedes anotarían de eso que están midiendo? ¿Se entiende o no? ¿O les confunde más? No, se entiende. Bueno, a ver, en alguno de los artículos, bueno, en tu caso, bueno, ya dijimos que eran adultos, ¿cuál era la unidad de análisis? Adulto entre 23 y 21 años, cursante de tal universidad. Claro, esa sería la unidad de Que, bueno, análisis. que no esté embarazada, con patología crónica o uso de Ella ahí está mencionando la unidad de análisis general y también está incluyendo, colocando también algunos de los criterios de exclusión.
esto de que no tenía que estar embarazada, que todo eso era motivo, digamos, como para que se lo excluya. ¿Se pueden poner o no en la definición de la unidad de análisis? ¿Pueden o no está? Eso uno la puede hacer más sencilla solamente colocando que era un adulto, una característica así general, todo lo demás uno cuando después lee el texto se va a enterar. Y las variables que eran peso, talla, índice de masa corporal, presión sistólica, diastólica, colesterol, triglicéridos, colesterol malo, colesterol bueno, glicemia, ácido úrico, y después... Todas esas que nombraste, ¿de qué tipo son? ¿Variables? Cuantitativas continuas. Todas cuantitativas continuas. Todas las variables esas bioquímicas, nivel de colesterol, nivel de glucemia, todas esas eran cuantitativas continuas. Después, ¿qué más? Y después, bueno, hay algunas más cualitativas, sobre el colesterol, lo otro al final decimos. Y después como cualitativa, dicotómica, puse masculino y femenino porque hay una tabla. Claro, después también había tomado el sexo, entonces bueno, masculino y femenino. La variable sería cualitativa dicotómica. Masculino y femenino. Bueno, a ver, alguien más que algunas variables, otras variables cuantitativas continuas, a ver, diferentes a las que mencionamos recién. Definimos medida de vitamina D en niños de menores de 10 años. O sea que la variable sería nivel de vitamina D, Vitamina D y hemoglobina. nivel de hemoglobina, serían variables cuantitativas continuas también. ¿Había alguno más? ¿Alguna otra variable más? Tenía el índice de masa corporal Índice de masa corporal, y el niveles de glucosa en sangre. niveles de glucosa en sangre también. Yo tengo el ingreso familiar promedio. Sí, Bueno, ingreso familiar promedio, también es una variable cuantitativa continua. ¿Algo más? edad gestacional. Edad gestacional, todas las que están de edad, van a ser variables cuantitativas continuas. Por ahí tienen ejemplos de variables, más allá de las que nombramos, peso, talla, fíjense que ya nombraron varias variables más cuantitativas continuas. El tiempo de evolución de cáncer también sería Sería que una cuantitativa continua. sería una variable cuantitativa continua. O sea, todo esto después hay que ver si son variables dentro de ese contexto del estudio que estamos tomando. Como cuantitativa discreta, a ver qué encontraron como alguna para... ¿La edad? No, no es cuantitativa discreta. Es una variable cuantitativa continua. Si bien, también por eso estamos limitados, pero podríamos hacer diferencia entre meses, días o... edad, cualquiera de las edades que estábamos mencionando, por eso hemos mencionado antes, cualquiera van a ser cuantitativa continua. Sí, ese tabaquismo, pero no sé de qué manera. Bueno, eso tenés que mirarlo, de alguna forma tiene que estar, salvo que ustedes digan, no dice de ninguna manera, pero lean bien el artículo y después digan, no dice de ninguna manera. Pero si no tiene que estar, o en la tabla, después los resultados, en algún lado tiene que decir cómo lo midió. Tabaquismo, ¿cómo puede ser? Si no, dicotómica, sí o no. Si el nombre es tabaquismo, parecería que fuera así, dicotómica. Y si no, ¿qué preguntaba después? ¿Cuánto fuma? Claro, si no sería Cantidad de cigarrillos que fuma por día. Sería otra variable. ¿O de hace ¿Desde cuánto? cuándo hace también? que fuma? Puede ser. ¿Alguna variable cuantitativa discreta? Paridad, ¿Cómo? Claro, la paridad, ahí la llamaba paridad, era la cantidad de partos que había tenido. Es una variable cuantitativa discreta. Como para poner otro ejemplo, una cantidad de hijos, bueno, ahí sería la cantidad de partos. ¿Algo más? ¿Otra discreta? Había otras que mencionaron que... ¿Cómo? Bueno, en eso de rendimiento físico, fíjense, hay variables que son simples como las que estuvimos mencionando hasta ahora. Cuando él leyó al comienzo de la clase hablaba algo de la operacionalización. Hay variables que son complejas de medir. Como yo les decía antes, yo puedo preguntar el peso, la talla, pero preguntar calidad de vida, me pueden decir buena, mala, y dependiendo del, qué sé yo. Yo tengo que establecer una forma para poder medirla. Rendimiento físico. En ese trabajo medía el rendimiento físico, uno era la cantidad de abdominales o saltos. Claro, por ejemplo, de cantidad de abdominales que hacía durante 30 segundos. Eso lo tomaba como uno de los... El rendimiento físico lo medía con varias variables, digamos. Directamente no lo podía medir con una sola. Entonces decía, bueno, una de las pruebas era ver cuántos abdominales hacía en 30 segundos. Después cuántos saltos en algo. Iba midiendo la cantidad de abdominales en 30 segundos, que sería una variable cuantitativa discreta. O sea, de esa manera después medía el rendimiento físico, ¿no? Entonces la variable rendimiento físico sería una variable
compleja que yo tengo que medirla a través de la cantidad de abdominales, la cantidad de saltos largos. Tienen que ir leyendo por ahí el material para saber. ¿Alguna otra más discreta? Consumo diario de cigarrillos, también es discreta. Yo, por ejemplo, pone actividad física insuficiente o antecedentes familiares, pero los evalúa con porcentaje, que es también con... Lo que aparece en el material, en el resumen, por eso yo les dije que valores no lo pongan, pero vos a cada uno, ¿qué es lo que le preguntó al... No, eso lo puso como en una tabla. Claro, por eso, pero vos pensás, si la variable era Actividad física insuficiente. Bueno, por eso, si vos le preguntabas la actividad física y la insuficiente, Sí. ya directamente así, Sí. habría que le haber preguntado la actividad física y la habrá clasificado en insuficiente o no. Ese porcentaje no es de cada persona, ese porcentaje es del grupo de la muestra. Vos lo que te interesa es qué le preguntó a cada persona para que después pueda decir que el 80% tenía actividad física insuficiente. Le habrá preguntado cómo era la actividad física. O sea, cada uno lo tuvo que preguntar para después llegar a esa conclusión de que era tan... ¿Y cualitativas qué variables encontraron? Nivel de estudio, Nivel de estudios, género, tipo histológico de un tumor era de cáncer, el tipo histológico, esa es una variable cualitativa. ¿Qué más? Género, ¿qué más? Región del país. Síntomas de ansiedad, depresión, No sé, bueno, síntomas también, sí, puede ser, también es una variable Yo cualitativa. puse menopausia, antecedentes familiares si hay o no. Antecedentes familiares es una variable cualitativa, dependiendo de antecedentes familiares de algo, diría sí o no, si tenía o no. Yo puse menopausia, porque evalúa mujeres menopáusicas, premenopáusicas. Claro, habría que ver cómo llamarías a la variable, periodo de la vida, Sí, o no sé, algún nombre para que el valor sea menopausia, por ejemplo. O sea, tienes que pensar cuál sería, o sea, qué le preguntarías vos al individuo para que después puedas anotar menopausia, digamos, cuál sería la variable. Eso no es lo más complicado, acá lo estamos viendo todo muy rápido y todo así, es muy complicado identificar las variables. Es complicado cuando uno tiene que hacer un estudio, definir claramente cuáles son las variables y también cuando uno lo lee. Por eso es muy importante cuando ustedes lean un artículo, hacer todo esto de desmenuzar la información, ver cuál es la unidad de análisis, ver realmente cuáles son las variables que midió. Porque por ahí se habla en general en el título, dice vamos a medir el estrés. Bueno, a ver qué es lo que midió de estrés. O voy a medir el rendimiento físico. ¿Qué midió? A lo mejor solamente midió cuántos abdominales hacía en 30 segundos y con eso definió el rendimiento físico. Entonces, para después saber interpretar todo el artículo tenemos que tener bien claro qué es lo que se midió. O sea, va a ser una lectura así superficial. Entonces esto de identificar las variables, también de pensar si es cuantitativa o cualitativa, todo eso nos ayuda a entender mejor lo que estamos leyendo. Poder hacer un análisis crítico después de todo eso que se estaba estudiando. Bueno, rápidamente les digo otra cosa, de alguna otra cosa más de las variables, de unidad de análisis. ¿Alguien en alguno de los artículos había alguna unidad de análisis que no sea persona? Dijimos que no, que todos son pacientes con alguna característica. Insisto en esto de que piensen que es un solo individuo para pensar en esto, de que es a ese que se le mide la variable. Porque si no yo puedo pensar que voy a tener un dato de ese porcentaje de algo que le estoy midiendo un solo individuo. Todos lo pudieron identificar en los estudios. Bueno. Entonces, el trabajo